Cuando hoy en la Argentina vemos a sectores evangélicos alineados con proyectos económicos ultraliberales, defendiendo ajustes severos, desregulaciones y una visión fuertemente individualista de la vida social, la discusión suele quedarse en la superficie. Son conservadores, son religiosos, es una cuestión moral. Pero si queremos entender de verdad cómo se produjo esta convergencia entre cierto evangelismo y el liberalismo económico duro, hay que mirar un poco más atrás. Y ahí aparece un dato histórico que rara vez se menciona en el debate público: el papel de Estados Unidos, y en particular de su aparato de inteligencia, incluida la CIA, en la promoción y expansión de determinadas corrientes evangélicas en América Latina durante la Guerra Fría, en contraste con el avance de la teología de la liberación dentro del catolicismo. Para comprender esto, primero hay que recordar el contexto. En los años 60 y 70, América Latina vivió una ebullición política y social enorme. Dictaduras militares, guerrillas, reformas agrarias, polarización ideológica. En ese escenario, dentro de la Iglesia Católica surgió la llamada Teología de la Liberación, que proponía una lectura del cristianismo centrada en los pobres, en la justicia estructural y en la transformación social. No se trataba solo de caridad, sino de cuestionar las raíces económicas y políticas de la desigualdad. Para sectores del poder estadounidense, en pleno enfrentamiento con el bloque soviético, esta teología era vista con sospecha, cuando no directamente como una puerta de entrada al marxismo. Aquí es donde entra en juego la dimensión geopolítica. Documentación desclasificada y numerosos estudios históricos han mostrado que durante la Guerra Fría, Estados Unidos desplegó una estrategia amplia para contener cualquier avance de movimientos considerados subversivos en América Latina. Eso incluyó el apoyo a dictaduras militares, financiamiento de partidos políticos y también la intervención en el campo cultural y religioso. La CIA y otras agencias no solo operaban en el terreno militar o político, entendían que la batalla era también ideológica. En ese marco, diversas organizaciones evangélicas, especialmente de origen estadounidense, expandieron su presencia en América Latina con fuerte apoyo logístico y financiero desde el norte. No todas fueron creadas por la CIA, ni mucho menos. Sería simplista y falso afirmar que el evangelismo latinoamericano fue un invento de la inteligencia estadounidense. Pero sí es históricamente verificable que hubo convergencias estratégicas. Mientras la teología de la liberación promovía la organización popular y la crítica estructural, ciertos sectores evangélicos ofrecían una espiritualidad centrada en la conversión individual, la moral personal y la salvación privada. Antes de seguir, si este tipo de análisis histórico te resulta útil para entender mejor debates actuales en la Argentina, te invito a suscribirte, dejar un like y comentar. La idea de este espacio es justamente salir con más herramientas que las que entramos. La promoción de iglesias evangélicas en América Latina cumplía diversas funciones desde la lógica de la Guerra Fría. En primer lugar, fragmentaba el monopolio religioso del catolicismo, dentro del cual crecían corrientes críticas al orden social. En segundo lugar, ofrecía una alternativa espiritual menos inclinada a la movilización política estructural. En tercer lugar, fomentaba una ética más compatible con el individualismo liberal. Responsabilidad personal, énfasis en el esfuerzo personal, menor foco en la transformación colectiva. Con el paso del tiempo, dentro del mundo evangélico se expandió con fuerza la llamada teología de la prosperidad. Esta corriente sostiene que la fe verdadera se traduce en bendición material, que el éxito económico puede ser signo de favor divino y que la pobreza puede estar asociada a falta de fe o a desorden espiritual. No todas las iglesias evangélicas adhieren a esta visión, pero su influencia es innegable, especialmente en sectores pentecostales y neopentecostales. La diferencia con el cristianismo primitivo es notable. Las primeras comunidades no interpretaban la riqueza como señal de virtud espiritual. Más bien, advertían sobre sus peligros. Compartían bienes y organizaban ayuda mutua. La fraternidad no era opcional. En cambio, la teología de la prosperidad tiende a desplazar el eje hacia la relación individual con Dios y el éxito personal. El foco ya no es la comunidad que comparte, sino el creyente que avanza. En la Argentina contemporánea, donde el discurso del mérito y del emprendedor autosuficiente tiene enorme presencia política, esta teología encuentra terreno fértil. Cuando se afirma que cada uno cosecha lo que siembra, en un sentido casi económico, se refuerza una narrativa donde las estructuras sociales pierden centralidad. Si sos pobre, el problema es tu fe, tu actitud o tu esfuerzo. La dimensión estructural se diluye. Aquí es donde la historia de la Guerra Fría aporta una clave interesante. No se trata de conspiracionismo fácil, sino de entender que las ideas circulan en contextos de poder. Si durante décadas hubo una estrategia explícita para debilitar ciertas corrientes religiosas comprometidas con la justicia social estructural y fortalecer expresiones más individualistas, no es extraño que hoy ciertas iglesias se sientan más cómodas aliándose con proyectos liberales conservadores que con movimientos populares. En Brasil, por ejemplo, el crecimiento explosivo de iglesias evangélicas coincidió con el declive de la influencia católica y con procesos políticos donde sectores evangélicos jugaron un papel clave en el respaldo a agendas conservadoras y pro-mercado.
En Estados Unidos, la alianza entre evangelicalismo y neoliberalismo es aún más antigua. América Latina no quedó al margen de esa dinámica. En la Argentina, esta convergencia se observa cuando líderes religiosos apoyan sin demasiadas reservas reformas económicas que reducen la protección social bajo la premisa de que el mercado ordenará mejor que el Estado. La solidaridad queda entonces relegada a la acción voluntaria de las iglesias, mientras se cuestiona el rol redistributivo de las políticas públicas. A mitad de este recorrido, hago una pausa para invitarte nuevamente a suscribirte, dejar un like y comentar. Si te interesa seguir profundizando en la historia de las ideas y su impacto en nuestra realidad política, este intercambio es fundamental. Ahora bien, afirmar que hubo influencia estadounidense y operaciones de inteligencia en el campo religioso no significa negar la agencia de los actores locales. Las iglesias evangélicas crecieron también porque ofrecieron respuestas reales a sectores populares abandonados por el Estado y otras instituciones. Ofrecieron contención, comunidad, sentido. El problema no es su existencia ni su trabajo social. El problema es cuando esa experiencia comunitaria se traduce políticamente en apoyo a modelos que, en términos estructurales, pueden debilitar la solidaridad más amplia. El cristianismo primitivo concebía a la comunidad como cuerpo donde nadie sobraba. La teología de la prosperidad, en cambio, corre el riesgo de legitimar desigualdades como expresión del favor divino o del mérito individual. Cuando esa visión se alinea con proyectos económicos que reducen derechos laborales o políticas sociales, la contradicción histórica se vuelve evidente. Aprender esto no es atacar la fe de nadie. Es entender que las religiones no se desarrollan en el vacío. Interactúan con intereses geopolíticos, con estrategias de poder y con disputas ideológicas. La CIA no creó el evangelismo latinoamericano, pero sí operó en un contexto donde favorecer ciertas expresiones religiosas resultaba funcional a su estrategia anticomunista. Esa historia dejó huellas. En la Argentina actual, donde la palabra libertad se superpone con la reducción del Estado y la exaltación del mercado, preguntarse por el origen y la evolución de ciertas corrientes religiosas es un ejercicio de lucidez. ¿Estamos ante una continuidad del mensaje cristiano originario o ante una adaptación funcional a un orden económico específico? Al final, la lección que puede llevarse quien escucha este análisis es simple pero profunda. Las ideas religiosas no son neutras políticamente. Pueden impulsar fraternidad real o legitimar individualismo extremo. Pueden cuestionar estructuras sociales injustas o bendecirlas. Y comprender la historia de su expansión en América Latina, incluyendo el contexto de la Guerra Fría y la intervención estadounidense, permite discutir con más información y menos ingenuidad. Si este recorrido te ayudó a aprender algo nuevo sobre la relación entre cristianismo, política y geopolítica en nuestra región, te invito por última vez a suscribirte, dejar un like y comentar. Entender de dónde vienen ciertas ideas es el primer paso para decidir conscientemente hacia dónde queremos ir como comunidad. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres.